Hola, buenas noches, sean bienvenidos una vez más. Gracias por la confianza, por estar allí siempre con nosotros para compartir temas del mundo de la política y de la geopolítica. Hoy vamos a hablar de Corea del Sur. Corea del Sur desde el día 3 de diciembre viene siendo noticia en el mundo por detalles parlamentarios, ejecutivos que llevaron al país a una crisis momentánea militar en aquel momento, crisis parlamentaria, crisis de gobierno, crisis social. Se pudo resolver allí un poco, pero quedan las secuelas. Y las secuelas es la moción que estaba cantada que iba a ir en contra del presidente Yoon. Bueno, el presidente Yoon hace días hubo un intento para hacer quórum y aprobar una moción de destitución, así se llama técnicamente, pero no se pudo. La prensa calificó ese primer intento como primera moción. Y la moción del día de hoy, que fue la aprobatoria, que se dio el paso de enviar la decisión parlamentaria al Tribunal Constitucional, que ya lo vamos a explicar en breve. Bueno, se dijo que esta es la segunda, y técnicamente no es así. Hay una imprecisión con todo esto. Y, por supuesto, vamos a dar una explicación muy breve. El primer intento que ocurrió de parlamentarios, ellos se reúnen para, como lo habían dicho, aprobar una moción de destitución en contra de Yoon. Pero no sucedió así. No pudieron hacerla efectiva. Repito, la prensa dijo, es una primera moción. No es exactamente así. Lo que hubo fue una falta de quórum. Se reúnen y políticamente los diputados del Partido Demócrata de Corea, que son 170, tuvieron problemas parlamentarios para reunir los votos y aprobar el quórum. Primero deben constituirse. Debe haber un mínimo de diputados para deliberar y discutir. Bueno, aparentemente no hubo el quórum. Y eso fue lo que se entendió o se malentendió, que fue la primera moción. Una primera moción no es posible en el derecho constitucional, una moción de destitución, porque una vez que el presidente, un ejemplo, si el día jueves, hoy es sábado, si el día jueves hubiese habido una moción en contra del presidente Yoon y esta se aprueba, bueno, se envía a la sala constitucional o al tribunal constitucional, pero si no se aprueba, no hay el grupo de 2/3, entonces el día sábado o el día domingo el Parlamento no hubiese podido convocar a los miembros para volver sobre el mismo tema a discutir si aprueban o no una moción de destitución por el mismo caso, mismos hechos, mismas circunstancias en contra del presidente. No es un tema de non bis in idem, como dicen en derecho penal, porque este es un caso político y constitucional. No opera ni la cosa juzgada como tal estrictamente, ni el principio non bis in idem, porque hay matices. Y repito, esto es estrictamente penal, este principio que acabo de mencionar. Entonces, el presidente Yoon, en la primera ocasión que fueron convocados los parlamentarios, se salvó porque no hubo quórum. No hubo quórum. El día de hoy sí hubo quórum, hubo acuerdos parlamentarios, los bloques conservadores, los bloques progresistas estuvieron allí, unos brincaron el terreno de un lado para otro y por fin pudieron lograr constituir los 2/3 que requerían para poder enviar la aprobación parlamentaria al tribunal. El artículo 65 de la Constitución surcoreana consagra procedimientos para determinados funcionarios de alto nivel en el tema de las mociones. Uno de ellos es el presidente de la República. En el caso de los ministros, en el caso de los jueces, en el caso del primer ministro, en el caso de los magistrados del Tribunal Supremo, entre otros,
que así dicta la ley, tal cual reza la Constitución, se hace mociones y el procedimiento es el siguiente: se convoca con un tercio y se aprueba con una mayoría absoluta o total, que es de la mitad más uno. En el caso del presidente, se convoca con la mayoría absoluta de la mitad más uno y se aprueba con los 2/3. Es decir, se convoca con 151 y se aprueba con 200 diputados, 2/3. Son 300, 200, 2/3. Bueno, ese es el artículo 6.5. Ese artículo es el que estaba respaldando a los parlamentarios. Era cuestión de sumar, buscar apoyo político. Los demás, los bloques más chicos, los grupos que tienen 12, unos que son independientes. Y total que fueron sumando, incluso ahí se estima que por lo menos 4 diputados del Partido Popular tuvieron que haber votado en contra del presidente. Y se dice que ellos se tienen los nombres porque estos diputados, algunos ya habían mencionado en público, aparentemente en entrevistas, que iban a votar en contra de Jun y a favor de la moción. En la primera ocasión, vamos a decirlo allí, que los medios habían dicho que hubo una primera moción. No hubo primera moción. Lo que hubo fue un intento fallido y no se armó el quórum. En la segunda reunión que se convoca en el Parlamento surcoreano, bueno, allí se hubo quórum y se votó, y votaron los 2/3 en contra del presidente Jun y a favor de enviar la moción al Poder Judicial. El Poder Judicial recibe la moción y, aunque la Constitución no dice en qué tiempo deben enviar el documento de la moción, se dice que en breve. Total que lo mandan al Tribunal Constitucional y este tiene la responsabilidad de evaluar que si el presidente Jun ha violado o no la Constitución, si ha violado o no las leyes, la democracia, si ha lesionado la democracia del país. Tiene 180 días para decidir y hay un proceso en el cual el presidente tendrá la oportunidad de defenderse con su abogado, habrá pruebas, habrá testigos, se valorarán todas las evidencias que puedan valorar los magistrados de esa sala y bueno, eso es lo que corresponde. Sin embargo, el presidente todavía tiene una bala, como dicen por allí. Todavía tiene la posibilidad de, en la sala constitucional, es la constitucional, no la suprema, es la constitucional, tiene la posibilidad de salvarse. Primero, que matemáticamente es así. Segundo, que políticamente él tiene esa oportunidad. ¿Por qué? Primero, que el Tribunal Constitucional está compuesto por 9 magistrados. Para que él sea sancionado, vamos a decirlo así, se requieren 6 votos en contra de él, que quede 6 en su contra y 3 a favor. ¿Qué pasa si queda 5-4? Queda exonerado. ¿Hay la posibilidad? Técnicamente sí. Fíjate que es un juego político, por eso digo, hay un juicio parlamentario, que es la moción, y hay uno jurídico, que es en el tribunal. Y con esto debo decir que también leí que el Parlamento hizo un juicio político al presidente. El Parlamento no hizo un juicio político al presidente. El Parlamento impulsó la moción, habilita al Tribunal Constitucional para que inicie el juicio político, porque el juicio político es en la sala con el Tribunal Constitucional, no en el Parlamento. El Parlamento habilita con la moción. Entonces el presidente tiene en el Tribunal Constitucional opciones de salir airoso. ¿Cómo? Repito, el tribunal está compuesto por 9 magistrados. ¿Cómo se eligieron esos magistrados? Y ahí está la oportunidad que tiene el presidente Jun. 3 de esos magistrados, 3, es un tercio, fueron nombrados por el Parlamento de Corea del Sur. Otros 3 magistrados fueron nombrados por el presidente. Él tiene allí 3 personas que le pueden salvar el pellejo una vez más, pero necesita uno más. Bueno, esos otros 3 magistrados los designa el presidente del Tribunal Supremo, y el presidente del Tribunal Supremo
lo designa el presidente. Ahí de repente la presión social yo sé que es muy fuerte en Corea del Sur. Hay mucha tensión en las calles. Difícilmente los magistrados quieran, no se dice, por la vía de la exoneración, es lo que yo estimo, por lo que veo en noticias. Y incluso pienso que esos magistrados, yo pienso que difícilmente le den el apoyo. Es difícil que lo apoyen porque fue una violación flagrante a la Constitución. Está en los medios, está en los videos y, como dijimos en la primera ocasión, no tuvo una motivación el presidente Yoon para declarar una ley marcial. No la motivó, no justificó el motivo por el cual. Y además de eso, se interpretó o jugó audazmente entre comillas, porque luego salió muy mal, jugó audazmente con la ambigüedad de un vacío legal que había en la Constitución. Y una vez que él declara la ley, repito, notifica al Parlamento que queda efectiva, queda vigente la ley marcial, él bloquea el acceso de los parlamentarios y allí estuvo el gran error. La motivación fue el primer error, pero haber impedido que los parlamentarios ingresaran al hemiciclo y eso fue televisado. Por supuesto que hay que hacer una diferenciación entre lo que es una exoneración legal en sede judicial y una exoneración política en la opinión pública. Porque si el presidente, en un supuesto para mí negado, llegase a tener una decisión favorable en el Tribunal Constitucional, políticamente ya perdió. Yo considero que hay una pérdida de confianza, una clara pérdida de confianza. Lo que expresan los manifestantes es que no confían en el presidente. Además de eso, si el presidente sale exonerado, bueno, va a tener un tiro en el ala el partido, porque tiene que cargar políticamente con una victoria legal que se traduce en una derrota política, porque Yoon tendría un problema de legitimidad que se lo da precisamente todo aquello de problema de opinión pública, protestas sociales seguramente, una crisis institucional y por supuesto un problema real de gobernabilidad. Si los políticos del Partido Popular tienen lo que yo considero que tienen, que es astucia para ejercer la política, deberían desmarcarse completamente de las acciones de Yoon y pensar en las elecciones que pueden ocurrir, que es lo más seguro que ocurran dentro de no mayor a 180 días, que es el tiempo que tienen los magistrados para decidir, no más de 180 días. En el caso de la presidenta Park, el año 2017, 16-17, fueron 3 meses, 90 días. Y luego que se emita la decisión de que después del fallo del Tribunal Constitucional, tienen 60 días para llamar a elecciones. Y se admiten los hechos. ¿Y qué pasa jurídicamente? No, aquí no. Ese tema aquí es controvertido porque lo que el Tribunal Constitucional está valorando no es si los hechos ocurrieron o no ocurrieron. Ellos lo que están valorando es si hubo o no una violación a la Constitución de Corea del Sur. Entonces, eso de que emiten los hechos, ¿para qué? Porque hay un estándar de valoración que ellos van a aplicar. Y si ellos consideran, aún admitiendo los hechos, es un ejemplo que no creo que sea el caso, si él admite los hechos y ellos consideran que la lesión no es grave, pues no pasa nada. Lo pueden restituir en su cargo y retoma sus funciones, sus poderes presidenciales. Y por cierto, a partir del día de hoy, que él fue, ha sido congelado, está como en pausa, función como presidente, hasta que haya una decisión definitiva y firme por parte del Tribunal Constitucional, asume el cargo
de presidente interino, de manera temporal, el primer ministro. Pues más que todo para una transición y pensando en que va a haber una elección, porque si hay una elección, porque fue sancionado en el tribunal, entonces hay una transición. Y si es restituido, que cosa que no creo que ocurra, también debe luego entregarle el mando al presidente Yoon, porque recupera sus poderes presidenciales. Toda una noticia que hubo allí, no le perdamos la pista a este caso, es enriquecedor desde el punto de vista legal, desde el punto de vista constitucional. Por supuesto, comente usted qué le parece si el presidente Yoon puede ser salvado. Serían 3 y quedaría un magistrado que sería uno de los designados por el presidente del Tribunal Supremo para que pueda conseguir el 5-4. Difícilmente el presidente Yoon tenga éxito legal, porque el error que cometió, incluso él lo dice. Él dice en una de sus alocuciones, lo habíamos dicho acá, reconoce haber declarado la ley marcial por desesperación. Porque se puso nervioso. Él no es un político de carrera, no tiene la sangre de un político, no tiene el temple de un político. Los políticos de carrera tienen pues ese oficio y unas horas de vuelo, averaje para mediar con este tipo de crisis y esos tratos con el Parlamento. El fiscal de carrera ve el mundo desde otro punto de vista y no lo exagero. El fiscal de carrera tiene en la mente la persecución, actúa por reacción al toque, como dicen. Vamos a dejarlo hasta aquí. Es un tema que hay que, repito, seguir en la pista de este caso. Corea del Sur tenía que haber sido noticia al día de hoy por la distinción, el Premio Nobel de Literatura para la escritora surcoreana Han Kang, pero la noticia más fuerte es el tema político. Bueno, así ocurre. Corea del Sur es un país que tiene una vocación democrática, si lo está demostrando, una sociedad también con vocación democrática que se hace sentir y que depende de lo que ocurra en los próximos días, semanas y meses. Vamos a ver si en la democracia las instituciones de este país se ven o no fortalecidas. Si te gustó el contenido, suscríbete al canal, dale like, activa la campanita. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo programa. Chao.